Cómo se fabrica una bruja, de López y Born. Hace muchos años leí este libro fantástico que va desde lo místico, lo mágico, hasta lo racional, lo médico, lo psiquiátrico, y me causó muchas preguntas. Siempre he querido conversarlo y decidí invitar a dos grandes maestros, amigos míos, a Vianey Ordóñez y a Mauricio Torres, aquí en la sala La Gran Sociedad para conversar este tema. Es fantástico todo lo que dijeron. Te invito a que te quedes, que te conectes a la sala La Gran Sociedad. Te mando un gran abrazo y seguimos en contacto. En 1623, William Shakespeare estrena una obra que se llama Macbeth. Y en el primer acto, al inicio de la obra, aparecen tres brujas. Y están haciendo un pequeño conjuro alrededor de un caso y metiendo partes de animales. Están cocinando algo. Y a lo lejos aparece la sombra de dos personajes, de Macbeth y Pangúo. Vienen juntos caminando y las brujas dicen: ahí llega Macbeth. Y apenas se acerca Macbeth, le dicen: tú vas a ser rey. Macbeth dice: yo no he preguntado nada. Y le dicen a su compañero: tú no vas a ser rey, pero vas a ser padre de reyes. Y dice que las brujas fétidas se van, desaparecen. A partir de ese momento, de ese estreno, que está basado en una historia real de un rey escocés de más o menos del año 1050, que es Macbeth, que es una historia real supuestamente que Shakespeare lleva más adelante, 600 años, la obra es maldita hasta el día de hoy. La representación de Macbeth en cualquier teatro del mundo siempre va a traer algún problema, alguna calamidad. Es un hecho. ¿Casualidad? ¿Causalidad? No lo sabemos. Tenemos datos más antiguos, más de atrás en los griegos, con la Odisea, con las brujas, que eran las únicas personas que podían darle vida o no vida a los niños. Ni los dioses podían hacer eso más que las brujas. Estas brujas están relacionadas con un cierto, vamos a usar algunas palabras como le llaman en marketing, keywords: hechicería, hijas del diablo, el bosque, las hierbas, feminidad siempre. Quizás por el hecho de que las mujeres son las únicas que pueden dar vida, a diferencia de los hombres. La gran cantidad de mujeres que tienen que ver con la brujería es mucho mayor en censo con la de los hombres y la magia. Se habla, hay un cierto separación entre las mujeres brujas, hijas del diablo, y el mínimo grupo de hombres que son magos o hechiceros, de una forma más elegante supuestamente, y las otras un poco más señaladas. El Maleus Maleficare, un libro que se escribió en el año 1300 en Alemania por dos monjes, mató miles de brujas. Hasta el día de hoy sigue matando mujeres. El Maleus Maleficare es un libro compuesto de tres partes. La primera parte dice: ¿qué es una bruja? La segunda parte nos dice: ¿cómo identificar una bruja? Y la tercera y última nos dice: ¿cómo aniquilar una bruja? Ese libro sigue funcionando y es terrible, el Maleus Maleficare, o el famoso martillo de las brujas. Hoy día vamos a conversar de un tema apasionante que es justamente ese: cómo se fabrica una bruja, qué es una bruja. Y tengo dos grandes amigos presentes aquí. No sé si decir expertos en el tema, no lo sé, porque todos los ponentes que están aquí, todos los que están aquí sentados están por algo. Han llegado de alguna manera, causal, conversando, tropezándonos, y todos llegan aquí. No hay como un plan así, exactamente quién es su perfil. Están aquí por algo, y vamos a darle un fuerte aplauso a Vianey. Y a Mauricio. Vianey, comenzamos contigo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es una bruja? Ok, yo creo que tenemos que determinar el concepto de bruja. El concepto de bruja tiene muchas acepciones.
yo creo que hay dos principales. Una antes de la casa de brujas que existió alrededor de un fanatismo para demonizar a un grupo social determinado en la Europa de los siglos, entre los siglos XV y XVIII, y el concepto de bruja original, que era el concepto de bruja celta. Para los celtas una bruja era una mujer sabia. ¿Sí? Vamos a hablar del constructo social que surge alrededor de estos siglos, en los que tenemos una sociedad en la que existe hambre, enfermedades, muerte, y las autoridades del momento se encontraban con revueltas sociales que no podían controlar. Y entonces, ¿qué hacen? Comienzan a señalar un grupo social vulnerable, ¿vale? Porque si señalas a un grupo social vulnerable al cual puedes culpar de todo lo que está pasando en ese momento en la sociedad, tú te lavas las manos como autoridad. Y este grupo social vulnerable eran las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Bueno, pues porque las mujeres estaban vistas solamente como, o que tenían solamente como trabajo el hecho de procrear, el hecho de tener hijos y parar, no más. Ese es tu trabajo, esa es tu labor como mujer, ¿no? Entonces, mujeres que enviudaban o que no se casaban, que no podían procrear, y encima de todo que mostraban un aspecto, una inteligencia suma para curar enfermedades, pues comenzaron a ser señaladas, ¿no? ¿Por qué? Pues ante la necesidad de crear un nuevo crimen. ¿Cuál era este nuevo crimen? La brujería, ¿no? El manejo de las ciencias y el manejo de la naturaleza a favor de la sociedad. ¿Por qué lo convierten en un crimen? Dos aspectos. El aspecto político, para frenar precisamente estos movimientos sociales que les exigían que solucionaran los grandes problemas del momento, y el aspecto religioso. En el aspecto religioso tenemos que el clero, la religión, determinó que el acto de curar, el acto de llevar a cabo la medicina, era exclusivo de los hombres en el clero. Entonces, si de repente encontramos a mujeres que ejercían esta medicina rudimentaria, porque estamos hablando del manejo de hierbas, pues al clero no le parece esto, porque está perdiendo poder. Sobre todo porque el clero era quien determinaba a quién se ayudó y a quién no. Obviamente casi siempre guiado por el hecho económico, ¿no? Quien me da, pues yo lo curo. Y quien no me da, pues no lo curo. Y las mujeres sabias, estas mujeres brujas, decían, no, uno de los deberes que tenemos como personas sabias, como mujeres sabias, es ayudar al prójimo. Es traspasar ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que delimitar esos dos aspectos del término de bruja. El término original celta, que proviene precisamente de Wicca, mujer sabia, y el constructo social que se desarrolla en Europa por una necesidad de señalar un nuevo crimen. Y creo que por el momento esa es la diferencia de bruja. Mauricio. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, más o menos voy a tratar de explicarlo. Me voy a ir un poquito más atrás de este entorno y lo voy a explicar en tres aspectos: el aspecto antropológico, el aspecto social y el aspecto religioso. Bien, en el aspecto antropológico nos vamos a ir en la especie humana. El Homo sapiens sapiens tenemos más o menos aquí en este plano astral o en la faz de la Tierra poco más de 200.000 años. Bien, este rol que hubo entre hombres y mujeres fue perfectamente bien definido. Por eso, gracias a eso, tenemos el éxito de la sociedad que tenemos. Es decir, el hombre, el macho, tenía un rol dentro del clan, y la mujer, la hembra, tenía un rol dentro de la sociedad o dentro del clan. Bien, entendiendo esto, voy a hacer un paréntesis, aquí nada más para que podamos entender. La neurociencia lo ha determinado así. Nosotros los seres humanos aprendemos de 4 formas. Bueno, una forma, y es un proceso de cuatro pasos que da el resultado del quinto. ¿Cómo aprendemos nosotros? Ya lo aprendimos a partir del desarrollo evolutivo del ser humano. Primero, a partir del oído, después hablado, posteriormente es escrito, o sea, la relación ojo-mano, y después hablado. Así es la manera de cómo aprendemos. Bien.
En el caso de las féminas, hablar de la mujer o de la fémina antigua, de la prehistoria, tuvo varias necesidades. Entre ellas fueron dos formas primordiales. Primero, proteger a sus crías, y segundo, protegerse a ellas y a su grupo, a su clan. Eso permitió que su cerebro desarrollara lo que es la intuición, ¿sí? La mujer es sumamente intuitiva y la mujer es emocional. Eso se fue desarrollando a lo largo de los miles de años, y nosotros los hombres, los machos, somos más de combate, más rudimentarios, de cierta manera más prácticos. ¿Quién es mejor o quién es peor? No hay, somos un complemento, o sea, así de sencillo. Gracias a ese complemento evolucionó la raza humana. Bien. A partir de eso, la mujer, al tener mayor intuición y al tener la necesidad de protección de sus críos, ¿qué fue lo que empezó a desarrollar? Empezó a desarrollar una forma de organización. Al formar esa organización, se vio la necesidad de buscar formas de protección. Esa forma de protección le dio la oportunidad de descubrir la siembra, de descubrir las propiedades de las hierbas, de las plantas, de los minerales, de los metales, bueno, en este caso de polvos, de los metales, polvos que en ese momento no se sabía que eran polvo, era metal. Finalmente, esas propiedades fueron descubriendo, y volvemos nuevamente a lo que es el cerebro humano. El cerebro humano se desarrolla con base en patrones de comportamiento. Y hoy lo vemos todos los días. Cuando nos despertamos y nos levantamos de una misma forma, hacemos prácticamente lo mismo todos los días, cíclicamente. Y así lo hacemos entre parejas, entre sociedades, entre personas, así lo vamos desarrollando. Esos patrones de comportamiento generaron el famoso ensayo y error. Es decir, al descubrir las mujeres a través de su intuición, de su memoria, porque tienen mejor memoria que el varón, ellas empiezan a encontrar soluciones dentro de su entorno natural. Al ser las mujeres más observadoras y más intuitivas y más emocionales, empiezan a observar los efectos de la naturaleza. La lluvia, la sequía, el calor, el sol, las estrellas, todo lo que ahora se nos hace tan común y tan corriente, para ellas era exactamente una emoción. Y entonces le empezaron a dar una razón. Le empezaron a crear lo que nosotros conocemos como, lo que ellos conocen como deidades. Nosotros le damos el nombre a, pues, el sol, el astro rey, la luna, las estrellas, ya les damos nosotros un nombre. En esa época prehistórica le empezaron a dar ciertos nombres y ciertas categorías, y de cierta manera comenzaron la relación entre la naturaleza. Algo que nosotros no comprendemos, le empezamos a dar un atributo, ¿sí? Las mujeres empiezan a darle un atributo. Realmente la sociedad está basada en eso, y al paso de los siglos o al paso del tiempo, las mujeres empiezan a heredar de una a otra ese tipo de descubrimientos y de patrones de comportamiento, lo que ahora conocemos como rituales. Esos rituales de comportamiento, de que una hierba se corta así, la tienes que machacar porque cuando te cortas o te hables, esto te va a servir. O sea, eso no existía prácticamente el lenguaje como tal, pero sí el ejemplo, el famoso ejemplo, ¿sí? que nos marca el hinduismo, ¿no? Que con el ejemplo se predica. Bien, al paso del tiempo, esto se hace el famoso inconsciente colectivo. No sé si han oído hablar del famoso inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es que toda la faz de la Tierra, toda la misma especie, adquiere el mismo conocimiento. ¿Cómo? Exactamente no sabemos, pero todos adquirimos más o menos el mismo conocimiento. Entonces, en toda la faz de la Tierra, las mujeres se dedican a eso, a conocer las propiedades del mundo, del reino vegetal, del mundo fungi, de los minerales, de la tierra, del entorno y la naturaleza en general. Esto se vuelve costumbre, esto se vuelve una costumbre, parte de la vida del ser humano.
Y entonces se crean culturas como en África los yorubas, o en los egipcios, los mesopotámicos, ¿sí? Los babilónicos, los celtas, ¿sí? Y entonces empezamos a ver que dentro de esta relación también empiezan a ver el culto hacia la muerte, el culto hacia el nacimiento, el culto hacia las estaciones del año, y empiezan a darle un sentido a su vida a partir del entorno de la naturaleza, que hoy en día lo hemos perdido. Bien, hasta ahí forma parte de una cultura general de la especie humana, o sea, lo traemos intrínseco nosotros como especie humana. Lo podemos observar hoy en día, las abuelas, ya se enfermó el nieto, pues dale un tecito, jálale el empacho, hazle esto, lo otro. Y las mamás ahora, no, pues voy al pediatra, ¿no? O sea, cuestiones de esa índole es lo que nos ha hecho la gran diferencia. Bien, ahora, más adelante, en el periodo donde empieza la civilización, estamos hablando ya de temas de China, estamos hablando del tema de la India, estamos hablando ya de la Europa antigua, ya las sociedades, ya los grupos, los clanes ya más formados, lo empiezan a tomar de una manera normal, y entonces se crean los famosos oráculos. ¿Han oído hablar de los oráculos? Los oráculos es tener comunicación con el Dios que en ese momento ellos concebían. Se crean los oráculos, las famosas runas, se crea la lectura del café, la lectura, aquí en América, la lectura de la arena, ¿sí? Se empieza a ver el vuelo de un ave cuando empiezan a tomar una razón del por qué se crean las cosas, pero en realidad quien crea este tipo de energía y el esoterismo realmente se le atribuye a la mujer. ¿Qué hace el hombre o qué hace el varón? El hombre viejo, el que ya no puede ir a la caza, a la cacería, pues adquiere esos conocimientos a través de la experiencia y se vuelve el famoso hechicero o se vuelve el famoso brujo, pero en realidad nada más el hombre adopta lo que ya la mujer ha descubierto, lo que la mujer ya lo ha desarrollado. Entonces, finalmente, esto es propio de la naturaleza de la mujer, lo que se llama el término de brujería, un término mal empleado hoy en día, pero tiene una razón de ser. Interesante. ¿Qué opinas? A ver, veamos. Es que para hablar del término, para hablar acerca de diferenciar entre la brujería y la hechicería, se los voy a reducir a algo simple, ya que lo estaba manejando La hechicería es la magia operativa, o sea, es el hacer los conjuros, las pociones, los hechizos, las artes adivinatorias. Es la magia operativa. Y la brujería es el camino a seguir para llegar a un plano diferente, a un plano superior. Es el camino a seguir para trascender. Entonces, sí, la brujería tiene algo de hechicería, o se ayuda de la hechicería y se apoya de la hechicería, pero no todo aquel que practica hechicería es brujo. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque acá nada más estoy siguiendo, en la hechicería solamente estoy siguiendo unos pasos, un método para llegar a algo. Y acá lo tengo que experimentar. Por eso estamos hablando la diferencia es que la brujería es de orden iniciático y mistérico. O sea, solamente aquel que se atreve a dar el paso para llegar al conocimiento, para obtener conocimiento, se le puede llamar bruja. Y ahí es donde encontramos la respuesta a cómo se fabrica una bruja. El camino a seguir. No para llegar a un determinado punto, porque hay que recordar, vamos al término celta, una mujer sabia. La sabiduría no se alcanza ahorita, hoy, con algo que haga en este momento. La adquisición del conocimiento, y más allá aún, la práctica de este conocimiento es algo continuo. Todo el tiempo lo tengo que estar haciendo. Todo el tiempo tengo que estarme fabricando como bruja para poderme llamar bruja, para poder decir que yo practico la brujería. Y esta brujería, para los celtas, las brujas eran aquellas que tenían un amplio conocimiento de la naturaleza,
que estudiaban las artes de la medicina rudimentaria, esto entendiéndose como el estudio de las plantas y de los árboles. Y también, ojo, su gran deber de las brujas era resguardar, mantener y traspasar el conocimiento. Porque precisamente el acto de conocer, como ya lo dijo mi compañero, el acto de conocer, que sí se lleva a cabo por la percepción de nuestros sentidos, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, y el otro que siempre se me olvida. Sí, así percibimos. Pero una vez que percibo y una vez que me hago consciente de mi entorno, lo que me toca después es ayudar a otros a hacerse conscientes. Porque una bruja, la brujería no es egoísta. El conocimiento se tiene que compartir. Entonces, perdón, ya no es para finalizar. Yo no creo, si bien sí el origen radica en las mujeres, yo no creo que sea limitante a las mujeres. Los hombres también pueden llegar a ser brujos. Hay un factor importante que dijo Mau ahorita, que es algo que tiene las mujeres y los hombres, es la intuición. Sí, claro. Y tiene parte, ¿no? Prácticamente. La intuición es lo que decías desde el inicio. Desde el inicio es lo que hace que haya un avance más en la mujer que el hombre, definitivamente. Ese es el sentido. Pero yo creo que la intuición viene después de la percepción. Primero trabajo con los sentidos que tengo, para después desarrollar esa quinta esencia, para desarrollar la intuición y para poder prever después de la observación qué es lo que va a pasar después. Es algo que para las mujeres hoy en día es sumamente natural y que para nosotros los hombres es un desafío. Claro. Así de sencillo. Viendo un poquito, interrumpiéndote un poquito, ya en la época romana, ya cuando Constantino II instituye el catolicismo como religión, empieza la famosa persecución de brujas. Pero hay que entender una cosa: todas las mujeres por cultura tienen ese conocimiento intrínseco. O sea, ya lo tienen, ya lo van traspasando de generación en generación. Es decir, la persecución se hizo con todas aquellas mujeres que no se alinearan a la idiosincrasia de los principios judeocristianos. Y al no hacerlo, entonces empieza la persecución de las mujeres viudas, de las mujeres solas, de las mujeres que no tenían familia por circunstancia de la vida. Y entonces fue el inicio de la famosa Santa Inquisición. Ahora, otra cosa bien interesante: a partir de los 400 años posteriores a la institución de la religión judeocristiana, que es el catolicismo, se tiene que crear una historia buena y una historia mala. O sea, para tener éxito en esta religión, y perdón por si vamos a ir susceptibilidades, pero aquí mercadológicamente se crea la historia demoníaca, ¿sí? Ahora, las mujeres utilizaban en toda la Europa, los celtas, toda la Europa oriental y la Europa occidental, se utilizaba prácticamente en la época del solsticio de verano un ritual que era de la fertilización o de la fertilidad. Utilizaban un sacrificio, un ritual, se utilizaba con el macho cabrío. Un macho cabrío, se ubica en el macho cabrío, sí, por las mismas características fisiológicas del animal, por tener unas protuberancias muy exuberantes y por tener el acceso a las mujeres de poderlo dominar, hacían rituales de fertilidad con ese animal. Y la Iglesia Católica lo adopta como demoníaco. Y es la imagen del demonio que hoy conocemos. Entonces, a partir de ese momento, se le da el término de brujería a las acciones que llevan a cabo las mujeres conociendo este tipo de... Ahora sí le podemos llamar esoterismo. Ahí sí ya empieza el tema del esoterismo. Entonces, aquí es cuando la brujería, la hechicería, se le da nombre y apellido y se le da una persecución, la antítesis de lo que es el judeocristianismo. Que hasta el día de hoy sigue señalado totalmente. Sí. Sigue señalado. Mal visto, temeroso. La gente
no quisiera ni siquiera escucharlo en muchas ocasiones, ¿no? O si alguna persona en su casa o trae algo colgado, algo, o sea, ya es mal visto, ¿no? Es mal visto, pero es cultural. Ahora ya es la cultura, ya no es la forma de vida que se tenía antes, ¿no? Entonces, esa persecución hizo que corriera o que se disgregara, se perdieran esas tradiciones, esos conocimientos de las hierbas, de los hongos, de las piedras, de todo lo que se tiene al alcance para poder curar, proteger, cuidar, conocer el futuro, vaya, o sea, todo eso se fue perdiendo, ¿no? Totalmente perdiendo, pero pues el sincretismo es muy fuerte, el señalamiento se ha arraigado mucho, hablando de Latinoamérica y México, con lo prehispánico. Entonces el concepto de una bruja es muy fuerte. Les quiero comentar, en Perú, en el año 1993, hubo un acontecimiento nacional enorme, lo pueden googlear, se llama Sarah Helen, la bruja. En el 93 se enteraron todos que había una bruja enterrada 80 años antes, en 1913, de Inglaterra. Pues una bruja fue sentenciada ya, fue decapitada y encima le declararon una estaca en el corazón porque era como bruja vampiro. Y la familia no quería, entonces iba a resucitar, ella amenazó de resucitar, entonces de Inglaterra la metieron en un barco y la sepultaron en Ica, Perú, en una playa, y ella prometió resucitar a los 80 años y vengarse, pero todo el mundo fue pues en 1993 a ver la tumba, pero no resucitó, pero la fuerza del mensaje, ¿no? La fuerza del mensaje, la venganza y el que iba a trascender después de la muerte fue lo que impactó 80 años después a toda una cultura desde allá hasta aquí. Impresionante, ¿no? La fuerza. La fuerza, claro, es que precisamente por eso, por ejemplo, comenzaron a tomar, la religión comenzó a tomar ciertos símbolos que determinaban a las mujeres celtas sabias, ¿no? O sea, por ejemplo, el vuelo de las brujas lo relacionaban como un don que el demonio les había otorgado a estas mujeres, cuando en realidad para los celtas una mujer sabia que volaba era aquella que se deshacía de los límites terrenales y trascendía al otro plano, ¿no? ¿Y cómo trascendía? Claro. Precisamente dejando el conocimiento de ella a través del tiempo, que fue precisamente lo que pasó con esta bruja que comentas en Perú. O sea, a lo mejor no resucitó, obviamente, como tú lo dices, pero seguía presente porque la gente seguía yéndola a buscar y la gente seguía sabiendo de ella. Y finalmente eso es trascender por la idea, no, por el conocimiento que tenga la gente de mí y lo que yo deje para las futuras generaciones. Por supuesto, interesante. Pues, ¿qué decía algo más antes de hacer un Sí, claro. Oye, el tema de la brujería, el término brujería fue instituido también por la Iglesia Católica. Hay encíclicas, inclusive ya lo habías comentado, y esa encíclica del Papa Inocencio VIII, creo es, esta encíclica habla precisamente de darle muerte a toda la mujer que practicara el tema de la brujería, porque tenía pacto con el demonio, ¿no? O sea, algo bien interesante, que yo en lo particular, acá entre nos, pues yo no creo en el diablo. Entonces, es algo mitológico, es algo que desde mi perspectiva, desde mi corta experiencia, no creo que exista algo así. Ya lo platicaremos en preguntas y respuestas, pero fue una persecución que inclusive vino a permear aquí en las Américas, ¿no? Aquí en las Américas también, esa historia, y cuántas historias hemos escuchado también de las brujas, ¿no? Las bolas de fuego, y que se encuentran en la carretera, X cantidad de historias. Entonces, es magnífico, o sea, nos causa para muchos el que una persona que le llaman, y con el debido respeto, una persona que pudo caminar sobre el mar. La historia dice que caminó sobre el mar. Si conociéramos la historia de verdaderas mujeres que podían volar, podían curar, podían desplazarse y desdoblarse, o sea, es impresionante. Ubicuidad, Sí, que es posible, que existe, que lo hicieron y que
necesita una preparación